Y hagamos un resumen rápido. Hagamos un resumen rápido de lo que vimos la vez pasada. Señor Alan Israel, Gamero, ¿sí está? Señor Vicente Gómez, Sí, por favor. ¿cuál es el tema que iniciamos en la clase anterior? Pues vimos acerca de la inductancia, todos sus propiedades y pues vimos en sí un video acerca de eso y hablamos durante la clase de ello. Entonces, ¿qué viene siendo la bobina? Yo también le contesto. Sí, por favor, sí, haciendo Bueno. referencia al video que menciona, ¿qué es una bobina? Es un reactor, bueno, es un componente pasivo de un circuito eléctrico que tiene varias espiras de alambre de cobre, bueno, es en general. Sí, muy bien. ¿Y para qué sirve? ¿O cómo funciona? Señor Eli, a ver, señor Eli, díganos cómo funciona una bobina o reactor. Bueno, pues en sí almacena energía almacena energía depende de su número de espiras y también de la longitud de los cables. Bueno, Sí, correcto. Sí, almacena energía en forma de campo magnético. Muy bien. Señor Eli González. Señor Eli González, ¿no está? Señor Diego Hernández Hinojosa. Diego Hernández Hinojosa, ¿sí se encuentra? Sí, Miss. Ya hablamos entonces de lo que es la bobina, de lo que es el reactor. ¿Qué es entonces la inductancia? La inductancia es la, la energía que se forma a través de un campo magnético. No exactamente. Sabemos que la energía se almacena en el campo magnético alrededor de una bobina. Em, ¿Qué tiene que ver entonces la inductancia con este fenómeno? ¿O qué ley es la que nos describe el comportamiento de la bobina en donde se involucra a la inductancia? La inductancia es la oposición al cambio entre una energía suministrada a una energía inducida. Es la oposición al cambio, es la oposición al cambio de la corriente, del flujo. Entonces, este, cuando hay cambios en estas cantidades físicas en la bobina, involucra entonces inducción de voltaje y propio y inducción de voltaje contrario. ¿Qué ley entonces describe esta inducción de voltaje contrario? Señorita Teresa de Jesús, ¿qué ley es la que involucra este fenómeno? ¿Sí está la señorita Teresa? Sí, sí, Miss, aquí estoy. Ajá, ¿qué ley? ¿Qué ley es la que involucra estos cambios y la que nos describe el voltaje inducido en la bobina? La ley de Faraday. La ley de Faraday, correcto, la ley de Faraday.
Muy bien. ¿En qué unidades se mide la inductancia, señorita Teresa? Miss, ¿le puedo decir? A Se mide ver, en henrios. ¿perdón? En henrios. En Henry. Henry o henrios. Henry, gracias, sí, gracias. Muy bien, señor Yael Fabián. Yael Fabián, ¿sí está? ¿Sí se encuentra? Sí, Miss. Díganos, ¿de qué parámetros físicos depende el valor de la inductancia? Recuerdo que dependía del número de espiras, Sí, de la distancia que estaba entre estas sí. y de la permeabilidad. De la permeabilidad magnética. Ujú. Señorita Cintia, eh, ¿qué pasa con la inductancia si tengo una longitud muy grande en la bobina? ¿Aumenta o disminuye? ¿Disminuye en qué? O sea, esa que está en relación inversa al valor de inductancia. Es correcto. Y señor Salinas, ¿qué pasa con la inductancia y el área? ¿Cómo se relacionan? No, si es proporcional, ¿no? Si es más grande el área, más grande la inductancia. Correcto. Bien, bien, bien. Em, Señor Josué Olivares. Creo que no está. Señor Diego Pérez Azpeitia, ¿sí se encuentra? Pérez Azpeitia, Diego. Creo que nos pasan la lista y se retiran. Eso es trampa. Jesús. Creo que él tampoco vino. Señor Iván Romero. ¿Sí está? Iván Romero. Señorita Yolitzin. Señorita Yolitzin, ¿sí está? ¿Está presente? Señorita Evelyn, ¿sí se encuentra? Sí, profe. Muy bien, señorita Evelyn. ¿Cómo podemos obtener la inductancia equivalente de varias inductancias que estén conectadas en serie? La suma de todas. La suma de todas ellas, muy bien. La suma de todas ellas, correcto. Y para inductancias que estén conectadas en paralelo, ¿cómo puedo obtener un equivalente, señorita Evelyn? También. A ver, señorita Cintia. Díganos, Bueno, por va a favor. depender, ¿no, Inge? Por ejemplo, si hay, por ejemplo, dos nada más, sería bueno, se multiplicarían y después sobre la suma de las dos. Y si hay Ajá. muchas, sería uno sobre resistencia 1, más uno Inductancia. sobre resistencia 2. Ajá, Inductancia. inductancia, Como si perdón. fuera la idea. Ajá. Sí, como trabajamos las resistencias. Ujú. Y comentamos algo interesante la vez pasada, que decíamos, señor José Luis Hernández,
¿Sí estás, José Luis Hernández Melchor? Sí, Miss, dígame. Muy bien. Comentábamos algo interesante, que decíamos que si la ley de Ohm también se aplica a la inductancia. ¿Puedo relacionar la inductancia con la ley de Ohm de manera directa? De manera directa me parece que no. ¿No? Entonces, ¿qué pasa entonces con la ley de Ohm? Bueno, la verdad es que ya no estuve al final de la clase y no la he checado. Y creo que eso lo vieron al final de la clase. Ok. Porque me fui a vacunar y ya Ah, no estuve cierto. al final de la clase. ¿Quién sí recuerda lo que dijimos, si hay relación entre la ley de Ohm y la inductancia? Dijimos que no, ¿no, Inge? Porque para calcular creo que era la corriente de una inductancia, era ay, no me acuerdo, pero era algo de E a la, algo de E a la inductancia sobre tiempo o algo así, ¿no? Es que había varias fórmulas. Hay ecuaciones, varias ecuaciones, sí. Una de ellas, que es la del voltaje inducido, esta ecuación del voltaje inducido. A ver, vamos acá a poner el YOMAR para que recordemos las ecuaciones que veíamos. Entonces, ¿y si están viendo el YOMAR? ¿Sí estoy compartiendo pantalla? Sí, Miss. Sí, Miss. Ah, muy bien. Entonces, decíamos que el voltaje en la inductancia se relaciona con la constante de proporcionalidad, que es la inductancia, y la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Es aquí entonces donde aparece la ley de Faraday y donde se manifiesta la oposición que tiene la inductancia a las variaciones de corriente. La corriente de manera directa se relaciona con el flujo magnético. Y también pusimos, más bien de aquí obtuvimos otra ecuación que es específica para la corriente, en donde involucramos a el valor de la corriente en un tiempo cero. ¿Cómo llamamos a este término en la ecuación de la corriente? ¿Cómo lo identificamos? Corriente instantánea. Corriente instantánea es todo lo que voy a calcular. Esta parte viene siendo nada más la corriente inicial, que es conocida también como la condición inicial. Porque recuerden ustedes que la energía en la inductancia depende de un medio del valor de inductancia por la intensidad de corriente al cuadrado, ¿sí? Entonces, una de las características de la bobina es que puede almacenar energía en forma de campo magnético y esa energía se manifiesta con corriente. De hecho, veíamos por ahí un simulador. Un simulador. ¿Sí lo buscaron en internet? ¿Sí lo vieron con más detenimiento? Señorita Adalín. No, Miss, no, la verdad no lo vi. ¿Quién sí lo vio? ¿O quién recuerda lo que pasaba en el simulador? Bueno, de que si nosotros le acercábamos bueno, que le imprimiéramos nosotros energía, lo que pasaba es de que pues energizaba y daba directamente la inducción, pero si nosotros se lo quitábamos, el inducido en este caso guardaría un poco de energía y iluminaba un foco. Ajá, una lamparita. ¿Cómo le proporcionamos inicialmente la energía a la bobina? Era cuando poníamos el imán del lado norte, me parece, y después lo colocamos del lado sur. Bueno, ahí sí, experimentamos dos cosas. Primero, la inducción, la aparición de voltaje en la bobina cuando movimos el imán. Ahí estamos hablando entonces de un voltaje y una corriente inducida en la bobina. Y ahí hubo otro experimento en donde conectábamos más bien en el video, se conectaba la bobina a una batería y después ya se generaba el campo magnético, se retiraba la
la pila o la fuente y después lo conectamos a un foco. Entonces, esa energía, como dijo sus compañeros hace un momento, esa energía guardada en la bobina era liberada a través de la lámpara, manifestándose como una iluminación, ¿no? Entonces, ahí liberamos la energía a través de la circulación de corriente en la inductancia. Bien, vamos a pasar a ejemplos en donde apliquemos todas las ecuaciones que hemos visto para esto de la inductancia. Y tenemos entonces aquí el primer ejercicio. ¿Sí lo alcanza a ver perfectamente bien? Sí, Miss. Sí, Miss. Otra cosa importante, ¿qué mencionamos sobre las variables que vamos a estar calculando? Son variables cuya variable independiente, ¿quién viene siendo? ¿Cuál es la variable independiente de las cantidades físicas que vamos a estar calculando? El ¿El tiempo. tiempo? El tiempo, ¿sí? Por lo tanto, a todas las variables las vamos a estar mencionando como variables instantáneas. Entonces aquí, cuando tengo esta representación y entre paréntesis t, ¿qué estoy diciendo? De que t es una variable. Ajá, una variable independiente y de que la corriente, en este caso, va a estar dependiendo del tiempo. Entonces, los valores de la corriente van a estar cambiando con el tiempo. Entonces, acá tengo sobre el eje horizontal mi variable independiente, que es el tiempo. Bien, entonces estamos en el subtema 4.1, que es inductancia. Ejemplo 2. El primer ejemplo, ¿sobre qué se trató? ¿Sí lo recuerdan? ¿De qué trataba el primer ejemplo? De la tensión en un inductor. Ajá, aplicamos la ecuación para encontrar el voltaje inducido en una bobina. Entonces, este ejemplo 2 dice, la corriente que circula por un inductor de 5 milihenrios, decíamos entonces los milihenrios a henrios, ¿a cuánto equivalen? Entonces, si son 5 milihenrios a henrios, ¿a cuánto equivalen? 5 por 10 a la menos 3. Correcto, es 5 por 10 a la menos 3 henrios. Y siempre que hagamos cálculos, tenemos que tener todas nuestras unidades en el mismo sistema. Entonces, inmediatamente convierto aquí mis henrios, mis milihenrios a henrios. Bueno, entonces dice, la corriente que circula por un inductor de 5 milihenrios se muestra en la figura. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la figura? ¿Qué observamos? Que a partir de un tiempo de 2 segundos, no, de 2 milisegundos, Ajá. la corriente va a ser de 10 amperes y cuando llega a 4 milisegundos, la corriente va a pues, descender en su valor. Ajá. ¿Y de 0 a 2 milisegundos? Crece, Miss, hasta Ajá. llegar a 10. Exacto. Entonces aquí lo que tenemos es un comportamiento gráfico de cómo se está comportando mi corriente instantánea. Entonces, esta es la información con la que voy a partir para que cuando esta corriente instantánea circule en la bobina, genere entonces aquí un voltaje. Dice en la segunda parte del ejercicio, determine la tensión en el inductor en tiempo igual a 1, igual a 3 e igual a 5 milisegundos. Quiere decir entonces que yo debo de obtener una expresión algebraica o una fórmula, entre comillas, del voltaje para poder evaluarlo en estos tiempos. Entonces aquí, para encontrar voltaje inducido, yo sé que de acuerdo a la ley de Faraday, el voltaje inducido, que va a ser también instantáneo, va a depender del tiempo, es igual a la inductancia por la derivada de la intensidad de corriente con respecto al tiempo. Para entonces encontrar el voltaje inducido, yo necesito conocer cuál va a ser la expresión matemática de la corriente para poder sustituirla en esta ecuación y encontrar una ecuación de voltaje también en función del tiempo. Y lo único que tengo es una gráfica, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder obtener la ecuación que yo necesito y poder determinar el voltaje instantáneo? ¿Qué tengo que hacer?
¿Hay forma de que exista una ecuación que me describa el comportamiento de la corriente en sus diferentes intervalos? Con una derivada, Sí, ¿no? Miss. Sí, sí hay forma de obtener la ecuación de la corriente a partir de su gráfica. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a hacer? Usando la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Ajá. Entonces aquí ya identifiqué que la corriente crece de 0 a 2 milisegundos, crece en un valor hasta llegar a 10. Y estoy viendo que la gráfica es una recta. Entonces yo voy a utilizar aquí la ecuación de la gráfica de una recta con pendiente, como dijo su compañero, con 2 puntos. Pero yo observo que el comportamiento de la corriente no es el mismo en todo el intervalo de tiempo de 0 a 6. Tengo que subdividir en intervalos porque el comportamiento es diferente. Entonces, de 0 a 2, estoy viendo que se incrementa hasta llegar a 10. De 2 a 4 milisegundos se mantiene en 10 amperes. Y de 4 a 6, como bien dijo su compañero hace un rato, va a decrementarse hasta llegar a 0 de nuevo. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es ir obteniendo la ecuación por intervalos de tiempo. Entonces, mi primer intervalo va a ir de 0 hasta 2 milisegundos, que es donde tengo el incremento de la corriente. Entonces, de 0 a 2 milisegundos se usa la ecuación de la recta con pendiente. Entonces tengo, la ecuación es y menos y1 igual a m. M es la pendiente por x menos x1. Donde la pendiente la calculo con la diferencia de coordenadas en y, que sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Recuerdan esta ecuación de alguno de sus cursos de matemáticas? ¿En qué cursos de matemáticas se ven estas ecuaciones? En En geometría analítica. En geometría analítica. Es la correcto. pendiente. Ajá, recta como pendiente. Bien, entonces, de estas variables que aparecen en la ecuación que acabo de escribir para la recta con pendiente, ¿cuál corresponde a y? Para nosotros, ¿quién es y? ¿Quién está colocado en el eje vertical? Y Y la corriente. Entonces, y, que es la variable dependiente, es la corriente instantánea. Y x, que está colocada en el eje horizontal, para nosotros, ¿quién es x? El tiempo. El tiempo. Ajá. Entonces, nuestra variable independiente, tiempo. Ahora, aquí yo veo que necesito 2 puntos porque aparecen coordenadas y2 y x2. Entonces, estos 2 puntos van a ser precisamente en donde empieza mi recta de la corriente en tiempo igual a 0. Este es mi primer punto. ¿Qué coordenadas tiene este punto? Que es el origen. está en el origen, Ajá, ¿qué coordenadas tiene? 0,0. Correcto, 0,0. Entonces aquí este va a ser la coordenada x1 y este va a ser la coordenada y1. El punto final de este comportamiento en la corriente va a ser el punto número 2, cuyas coordenadas son, ¿cuáles? 0, 0, estamos en 0. En este digo punto. 2,10. Ajá, entonces serían 2 por 10 a la menos 3 segundos y 10 amperes. Entonces aquí tengo mi punto 1, punto inicial, y el punto 2 con las coordenadas finales. Hasta aquí sí queda claro por qué son las coordenadas así. ¿O tienen preguntas sobre cómo sacamos estas coordenadas? Todo correcto. Bueno, entonces ya con esta identificación pasamos a aplicar la ecuación de la recta.
Entonces aquí, en lugar de Y, ¿qué es lo que voy a colocar? Voy a trabajar esta ecuación. Corriente instantánea. Entonces sería corriente instantánea menos Y1. ¿Y1 cuánto vale? 0. 0, de acuerdo a las coordenadas que acabamos de obtener. Esto va a ser igual entonces a la pendiente. La pendiente es Y2 menos Y1. ¿Cuánto vale Y2? 10. 10. Y1, 2 por 10 a la menos 3. Y1, 0, 0, 0. 0, perdón. 0. Ahora, X2. ¿Cuánto vale X2? 2 por 10 a la menos 3. Ajá. Es correcto. Entonces aquí sería 2 por 10 a la menos 3. Y X1, 0 igual. 0. Entonces, esa es la pendiente. Y según la ecuación, voy a multiplicar por X, perdón, que en este caso para nosotros viene siendo el tiempo, menos X1. X1, entonces, tiene un valor de ¿cuánto? 0. Correcto. Entonces aquí vamos a tener 0. Ya haciendo las operaciones que tengo indicadas, sería corriente instantánea. Va a ser igual a 10 entre 2 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto nos va a dar? 10 entre 2 es 5. El 10 a la menos 3 lo paso arriba y me queda como 10 a la 3 y todo esto multiplicado por t, que es el tiempo. Entonces ahí ya tenemos la primera ecuación instantánea para poder encontrar todos los valores de la corriente en todo el intervalo de 0 a 2. Esta ecuación me va a servir para poder encontrar cuánto vale la corriente, por ejemplo, en el tiempo que me están marcando acá arriba, ¿no? En el primer tiempo, en 1 milisegundo, porque 1 milisegundo está en el intervalo, está ubicado en el intervalo de 0 a 2 milisegundos. Entonces, esta ecuación me va a servir para calcular ese valor de tiempo. Bien, como dijimos al inicio que el comportamiento de la corriente es diferente en todo el intervalo, vamos con el siguiente subintervalo. Este siguiente subintervalo, ¿de dónde a dónde lo voy a establecer? De 2 a 4 milisegundos. De 2 por 10 a la menos 3 segundos hasta 4 por 10 a la menos 3 segundos. Muy bien, y observando la recta, ¿puedo ver directamente cuánto va a valer la corriente en ese intervalo? Serían 10 amperes, ¿no? Ajá, serían 10. Correcto, sí, se mantiene constante en 10 amperes. Ahí la recta no tiene inclinación. Bueno, vamos con la última parte del intervalo. Ahora voy a trabajar para el tercer intervalo. Este tercer intervalo, ¿de dónde a dónde va a ser? De 4 milisegundos a 6 milisegundos. Ajá, de 4 por 10 a la menos 3 segundos hasta 6 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces, a la menos 3 aquí. Y acá sería entonces 6 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces, vuelve a comportarse la corriente como una recta, pero ahora es una recta con pendiente negativa, si la observan, porque va a descender. De todos modos, aquí entonces tengo que definir ahora otra vez mis puntos para poder hacer el uso de la ecuación de la recta con pendiente. Entonces, aquí el primer punto que voy a tomar para este siguiente intervalo, ¿qué coordenadas tiene? Este que estoy señalando como punto 1 ahora. ¿Qué coordenadas tiene? 4,10. 4 por 10 a la menos 3 segundos y 10 amperes.
Y este que señalé acá como el punto final de ese subintervalo, que sería el punto 2, ¿qué coordenadas tiene? 6,0. 6 por 10. 6 por 10 a la menos 3 y 0. Siguiendo entonces la ecuación que usamos hace un momento para obtener la primera recta en el primer subintervalo, vamos a ver, tendríamos entonces que la ecuación me dice es y menos y1. Y ya quedamos que para nosotros es la corriente instantánea. Menos y1. ¿Cuánto vale y1 ahora? Si rotulo por acá, este sería entonces x1, este es y1, este es x2 y este es y2. Entonces, continúo con la sustitución en la ecuación. Entonces sería, es corriente instantánea menos y1. ¿Cuánto vale y1? 10. 10 amperes. Entonces aquí serían 10. Igual a, aquí sería entonces la pendiente. Entonces ahora la pendiente sería y2. ¿Cuánto vale y2? 0. Pero ¿Y y1? 10. 10. Correcto. X2. 6 6 por 10 a la menos a la menos 3. 6 por 10 a la menos 3. ¿Y X1? ¿Cuánto vale X1? 4 por 10 a la 4 menos por 3. 10 a la menos 3. Correcto, 4 por 10 a la menos 3. Bien, entonces esa es la pendiente. Ahora, voy a multiplicar por X, pero X para mí es el tiempo. Y voy a restarle la coordenada X1. Quedamos que X1 vale entonces 4 por 10 a la menos 3. 4 por 10 a la menos 3. Entonces ahí está la sustitución de mi ecuación para el último subintervalo con los puntos X1 y X, y X1, Y1 y X2, Y2. Bueno, entonces, haciendo simplificación y las operaciones indicadas, tenemos que sería igual a menos 10 sobre, bueno, 6 menos 4 vienen siendo 2 por 10 a la menos 3. Entonces serían menos 10 entre 2 por 10 a la menos 3 serían menos 5 por 10 a la 3, que va a multiplicar a el tiempo. Y luego sería menos 5 por 10 a la 3 por menos 4, aquí sería menos por menos más, 5 por 10 a la 3 por 4 por 10 a la menos 3 me da 20, ¿sí? Entonces ahí tengo las primeras operaciones realizadas. Como ustedes pueden ver aquí, me da una pendiente negativa que es concordante con el comportamiento de la gráfica en descenso, ¿sí? Pasamos entonces el otro término que tengo aquí de 10, lo paso del otro lado, aquí me queda menos 5 por 10 a la 3t más 20 más 10, que es el 10 que tengo del otro lado. Finalmente, la ecuación instantánea de la corriente me queda como menos 5 por 10 a la 3t más 30 amperes. Entonces, esta es la ecuación de corriente que me describe su comportamiento en el último subintervalo del tiempo de análisis que estoy usando. Bien, una vez que ya tengo las ecuaciones, ¿qué hago? ¿Qué sigue? Ya tengo las ecuaciones de corriente. ¿Qué sigue? ¿Cuál es nuestro objetivo? Hacemos una raíz. ¿Perdón? Digo, hacemos una matriz. Una matriz para... Se suman, ¿no? ¿Se suman las ecuaciones? ¿Todas las ecuaciones? Ajá, ¿para? ¿Para encontrar el valor de corriente?
voy a tener un solo valor de corriente. Ah, no, mis van a ser 3, ¿no? Porque son en distintos momentos. Bueno, Ajá. varios. Sí, son diferentes comportamientos. ¿Qué es lo que me están pidiendo en el ejercicio? Solo tenemos que sustituir el tiempo, ¿no? El tiempo en las ecuaciones. Pero antes se tiene que hacer la integral para determinar la tensión en cada tiempo, ¿no? Ah, Sería la a ver. derivada. Bueno, Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo en el ejercicio? Pueden volver a leer el enunciado. ¿Qué están pidiendo específicamente en el ejercicio? Nos pide la atención, pero Pide la atención en tiempos que no en el pueden. inductor. Nos pide la tensión en el inductor. Entonces aquí inicialmente lo que dijimos, para poder encontrar tensión o voltaje, yo necesito aplicar esta ecuación que es de la ley de Faraday, en donde voy a multiplicar a la inductancia por la derivada de la corriente. Y decíamos, no tengo las ecuaciones de corriente para hacer la sustitución en la ecuación. Lo que tengo que hacer es trabajar primero para encontrar las ecuaciones de corriente y finalmente hacer la sustitución. Entonces, la primera parte que hicimos fue encontrar las ecuaciones de corriente, el comportamiento de la corriente para los diferentes tiempos. Ahora sigue encontrar el voltaje. Entonces ahora vamos a decir aquí, sustituyendo en ley de Faraday. Obviamente esta sustitución también la tengo que hacer por intervalos. El primer intervalo es del tiempo 0 hasta 2 por 10 a la menos 3 segundos. Y en ese caso, entonces ahora el voltaje instantáneo en ese intervalo va a ser igual a la inductancia. ¿Cuánto vale la inductancia en henrios? 5 por 10 a la menos 3. 5 por 10 a la menos 3 henrios. Entonces, inductancia por la derivada de la corriente. La derivada de la corriente. ¿Cuál es la expresión de la corriente para este primer subintervalo? 5 por 10 a la 3t. 5 por 10 a la 3t. Y esto lo voy a derivar con respecto al tiempo. Entonces, la ecuación del voltaje instantáneo o tensión instantánea sería, ¿cómo hago esta derivada? ¿Cuál es el resultado de esta derivada? ¿Ya les acuerdo de las ecuaciones básicas del cálculo diferencial? Es 5 por 10 a la 3, ¿no? La derivada de la... sí, el resultado de la derivada es exactamente lo que dice el compañero. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tengo aquí lo que es la inductancia. Es 5 por 10 a la menos 3. Cuando tengo con una constante que multiplica a una variable, saco la constante, que es 5 por 10 a la 3, y derivo a la variable, que sería derivada de tiempo sobre, perdón, diferencial de tiempo sobre diferencial de tiempo. Entonces, esto me da 1, y finalmente el voltaje, que antes era instantáneo, se convierte a 5 por 10 a la menos 3. Perdón, sí, con 10 a la 3 se cancelan y me quedan nada más 5 por 5, son 25 volts. Entonces, resulta que la diferencia de potencial o voltaje en este intervalo de tiempo vale 25 volts. Ese es mi primer resultado para el primer subintervalo. En el segundo subintervalo voy a trabajar en un tiempo de 2 por 10 a la menos 3 segundos hasta 4 por 10 a la menos 3 segundos. Otra vez vuelvo a usar la ley de Faraday y voy a tener que sustituir la corriente en este subintervalo para poder encontrar el voltaje. Entonces sería voltaje instantáneo en este intervalo, sería la inductancia
5 por 10 a la menos 3 por la derivada del voltaje, perdón, de la corriente, que en este caso, en ese subintervalo, nos dio un valor constante de 10. Entonces aquí, ¿qué va a pasar con esta derivada? ¿Cuánto vale la derivada de una constante? 0. 0. Entonces, esta derivada es 0, por lo tanto, el voltaje es 0, ¿sí? Y es lógico, ¿no? De acuerdo a la ecuación de Faraday, si no hay variación de corriente, no hay voltaje. El hecho de que no exista variación de corriente no quiere decir que no haya corriente. Sí hay corriente, tiene un valor de 10, pero no hay variación, no cambia. Por lo tanto, en ese intervalo no hay voltaje inducido, que de hecho es el efecto de la inductancia, ¿no? Bueno, vamos entonces con el último subintervalo. Y el último subintervalo involucra al tiempo de 4 por 10 a la menos 3 segundos hasta el valor final, que es 6 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces aquí sería voltaje instantáneo igual a la inductancia, que es 5 por 10 a la menos 3 por la derivada de la expresión de corriente. ¿Cuál fue la expresión de corriente en el último subintervalo? Aquí está, serían menos 5 por 10 a la 3, menos 5 por 10 a la 3t, y hay otro término que es más 30. Más 30. Esta es mi expresión de corriente. Entonces, la expresión del voltaje instantáneo, ¿cómo nos va a quedar? Serían 5 por 10 a la menos 3. Otra vez aquí, entonces, la derivada de este primer término es sacar la constante, que es menos 5 por 10 a la 3. Derivar entonces tiempo con respecto a tiempo y me da la derivada 1. Muy bien. Y luego aquí sería entonces la derivada de 30. ¿Cuánto vale la derivada de 30? 0. 0. Finalmente, entonces aquí el voltaje instantáneo va a ser igual a 5 por menos 5 es menos 25, 10 a la menos 3 con 10 a la 3 se van, y me queda que el voltaje inducido va a ser de menos 25 volts. Entonces, este es el voltaje en el intervalo de 4 a 6. Bueno, entonces hasta ahí tengo el comportamiento del voltaje en los diferentes subintervalos. Entonces ahora sí, vamos a pasar a dar respuesta a lo que me están preguntando. Me dice, determina el voltaje en el inductor en el tiempo igual a 1 milisegundo. Entonces aquí vamos a ver si el tiempo es igual a 1 milisegundo, que es 1 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces, el voltaje en 1 milisegundo, el voltaje en 1 por 10 a la menos 3 segundos, ¿cuánto va a valer? Revisemos entonces acá este valor de tiempo, ¿en qué intervalo cae? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? En el 1. En el 1. En el 1, en el 1. Por lo tanto, voy a tomar la ecuación o la expresión que tengo para voltaje en el tiempo 1, que es en este caso de 25 volts. Entonces aquí puedo decir que el voltaje en este tiempo es de 25 volts. El otro valor de tiempo, me dicen, ahora hay que averiguar cuánto vale el voltaje para 3 milisegundos, que sería entonces 3 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces vamos a ver cuánto vale el voltaje en 3 por 10 a la menos 3 segundos. Y con esto vamos a ver cuál ecuación voy a utilizar, la del primero, la del segundo, la del tercer subintervalo. El segundo. La del segundo. Entonces aquí en el segundo, el voltaje, ¿cuánto vale? Si no, que calculamos, el voltaje viene siendo 0 porque no hay variación de corriente, y si no hay variación de corriente, no hay inducción de voltaje. Entonces son 0 volts.
Y finalmente nos dicen ahora cuánto vale el voltaje para tiempo igual a 5 milisegundos, que serían 5 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces ahora voy a ver que 5 milisegundos está contenido en el tercer subintervalo, por lo tanto el voltaje en 5 por 10 a la menos 3 segundos va a valer menos 25 volts. Entonces ahí tengo la respuesta al ejercicio. Si quiero ver cómo se comporta el voltaje en estos intervalos, puedo construir esta gráfica. De 0 a 2 milisegundos, el voltaje, según lo que calculamos acá, de 0 a 2 milisegundos, el voltaje es de 25 volts constante. Entonces vamos a tener que de 0 a 2 tengo un valor de 25 volts. Llegando a 2, entonces baja, y de 2 a 4, averiguamos que el voltaje, de 2 a 4, el voltaje es 0, ¿sí? Entonces, aquí en la gráfica se refleja precisamente eso. De 2 a 4 milisegundos, el voltaje es 0. En 4, entonces, baja todavía más a menos 25, que es el valor que calculamos en el tercer subintervalo. Queda entonces en menos 25 volts. Y esta es la gráfica del voltaje. Este es el comportamiento gráfico del voltaje inducido en esta bobina. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta aquí sobre este ejercicio? No, Miss, todo bien. Miss, yo sí tengo una duda en la otra, ¿dónde está el ejercicio? ¿Acá? Sí, dígame. Ajá, en el segundo intervalo de I por T. Ahí por qué ¿Está? más 20 más 10. No, el de los... ¿Del voltaje? No, arriba. En donde dice 5 por 10 a la 3T más 20 más 10. ¿De dónde es el 20 y el más 10? El resultado de toda esta ecuación, de toda esta expresión es 5 por 10 a la 3. Es el resultado de la expresión. 5 por 10 a la 3. Cuando multiplico por tiempo, me queda menos 5 por 10 a la 3 por tiempo. Y como aquí este término está restado, entonces voy a hacer la multiplicación también con este otro término. Entonces serían 5 por 10 a la menos 5 por 10 a la menos 3 por menos 4 por 10 a la menos 3. Me queda menos por menos, me queda más. Y me quedan 5 por 4 son 20 y 10 a la menos 3 por 10 a la 3 se cancelan, entonces nada más me queda 20. 5 por 4 son 20, nada más me queda 20. En el miembro izquierdo tengo un menos 10 que al pasarlo hacia el otro lado cambia a más 10. Entonces este 20 más 10 me quedan 30. No puedo sumar este otro término con el 20 y el 10. ¿Por qué? ¿Por qué no lo Porque ahí puedo está sumar? una variación de tiempo, no tiene la constante. Digo, la variable. Porque son términos diferentes. Este contiene la variable, tiene al tiempo, y estos no. Estos sí son nada más constantes. Estos sí los puedo sumar. Entonces me queda al final menos 5 por 10 a la 3, t más 30. ¿Sí ya ve de dónde sale el 30? Sí, es que no había visto ese menos 10. Por eso. Ok. ¿Alguna Gracias. otra pregunta más? Sí, de nada. ¿Alguna otra duda más? Bueno, entonces estamos conscientes que al haber circulación de corriente en la inductancia y que esta corriente sea variable, aquí vamos a tener la presencia de líneas de campo magnético alrededor de la bobina. Entonces, esta es la forma de representar al campo magnético en la bobina. Y esto pues nos lleva a decir que si hay variación de corriente, hay variación en el voltaje. Comentábamos la vez pasada qué es lo que pasa cuando la corriente que estoy aplicando, es de naturaleza continua. Es decir, que la corriente no varía.
Entonces, ¿No hay estamos usando- voltaje? No hay voltaje inducido porque, según esto, vamos a tener que, aunque exista un valor de corriente, pero si no hay variación de corriente, entonces el voltaje es 0. Y decíamos entonces que una bobina para corriente directa es considerada como un cortocircuito o un circuito abierto. Es un cortocircuito. Es un cortocircuito. Por eso las bobinas en la mayoría de los equipos eléctricos trabajan únicamente con corriente alterna. ¿Por qué? Porque los transformadores y los motores y los generadores trabajan con corriente alterna. Porque ahí sí existe variación de voltaje, ¿no? Porque ahí sí existe variación de corriente y por lo tanto siempre va a existir voltaje, ¿sí? Entonces, en corriente alterna es mayormente utilizada la inductancia, aunque en algunas aplicaciones específicas la inductancia también puede ser usada con corriente directa. Por eso es que nosotros estamos estudiando cómo se va a comportar la inductancia con corriente directa. Bueno, vamos a pasar a otro ejercicio. Y este otro ejercicio nos dice, ejemplo 3. Si la forma de onda de la tensión de la figura se aplica entre las terminales de un inductor de 5 henrios, calcule la corriente que circula por el inductor. Suponga que corriente en tiempo cero es igual a menos 1 amper. ¿Qué significa corriente en tiempo cero igual a menos 1 amper? En que la gráfica va creciendo desde -1 hacia adelante, bueno, hacia arriba. No. Bueno, específicamente aquí nos están preguntando por la corriente. ¿Cuál es la ecuación de corriente que tenemos para la inductancia? Corriente instantánea para inductancia es la corriente en tiempo cero más 1 sobre la inductancia por la integral de el tiempo 0 hasta el tiempo t del voltaje instantáneo por la diferencial de tiempo. Esa es mi ecuación de corriente. ¿Qué dijimos que representa este primer término que aparece aquí? La corriente, la corriente inicial. La corriente inicial. Y esta corriente inicial me va a decir si la bobina tiene energía inicial almacenada o no. De hecho, esta parte que me están dando a conocer aquí es conocida como condición inicial. Y está asociada con la energía inicial, puesto que esta energía depende de un medio de la inductancia por la intensidad de corriente al cuadrado en tiempo cero. Entonces, la manifestación de que la bobina está cargada, por decirlo así entre comillas, es de que existe una corriente de menos 1 amper para un tiempo cero. Es decir, ya trae una energía almacenada. Eso significa este término. Entonces, aquí ya tenemos presente un campo magnético en la inductancia. Y estando presente un campo magnético, tengo una energía inicial almacenada. Bueno, entonces aquí lo que me están preguntando ahora es el voltaje. No, perdón. Ahora es la corriente. O sea, me dan la gráfica del voltaje y me piden la corriente. Tengo que trabajar con esta ecuación. Entonces, aquí también tengo que hacer algo parecido a lo que hice en el ejercicio anterior. Aquí, para poder encontrar la corriente instantánea, tengo que sustituir la ecuación del voltaje.
Pero yo puedo observar aquí que gráficamente el voltaje se comporta de cierta forma en ciertos instantes de tiempo. Por lo tanto, también aquí voy a dividir todo el intervalo de 0 a 5 segundos en subintervalos. Entonces, el primer subintervalo de tiempo, ¿de dónde a dónde va a ir? De 0 a 1. De 0 a 1 segundos. Entonces, de 0 a 1 segundos, el voltaje, ¿cómo se comporta? Vale 10 volts. Vale 10 volts. El constante es una recta sin pendiente. Aquí tenemos que el voltaje va a ser de 10 volts. Entonces, aquí sería voltaje instantáneo. En este primer subintervalo es de 10 volts. Y eso lo observo de la gráfica. Veo que no hay ninguna variación de voltaje en ese intervalo. El segundo subintervalo, ¿de dónde a dónde lo tomo? De 1 a 2. De 1 segundo a 2 segundos. ¿Y el voltaje ahí cómo se comporta? Vale Es 0. Vale 0 volts. Entonces, esto lo saco de la gráfica, no lo estoy inventando, lo estoy sacando de la gráfica. El tercer subintervalo, ¿de dónde a dónde va? De 2 a 3. De 2 a 3 segundos. Y ahí el voltaje, ¿cómo se comporta? Vuelve a valer 10. Vuelve a valer 10 volts. El cuarto subintervalo. El cuarto subintervalo. ¿De dónde a dónde lo voy a considerar? ¿3 a 4? Va de 3 a 4 segundos. ¿Y el voltaje en ese intervalo, cómo se comporta? Vale 0. 0 volts. Muy bien. Y finalmente, en el quinto subintervalo, ¿de dónde a dónde voy a tomar aquí ese subintervalo? De 4 a 5 segundos. Ajá, de 4 a 5 segundos. Entonces ahí el voltaje, ¿cómo se comporta? Vale 10 volts otra vez. Vale 10 volts otra vez. Correcto. Entonces aquí tengo ya al voltaje por subintervalos. Entonces ya tengo forma de ir trabajando para encontrar la corriente también por subintervalos. Entonces, en el primer subintervalo, que es de 0 a, que es a 1 segundo, voy a ver la corriente instantánea, cómo se va a comportar. Entonces, coloco la condición inicial. La condición inicial que me dan, ¿de cuánto fue? ¿De cuánto es? ¿Cuánto vale la condición inicial que me especifican? Menos 1. Menos 1. Menos 1 volt, ¿sí? Y aquí voy a sumar entonces la integral en donde voy a sustituir el valor de la inductancia. ¿La inductancia qué valor tiene? ¿Cuánto vale la inductancia? 5 henries. 5 Henry. 5 henries. Ahora, aquí la integral va a ir desde 0, que es el primer subintervalo, hasta t. Aquí voy a dejar sin un valor numérico el límite superior de la integral para obtener al final una expresión de corriente en donde el tiempo aparezca como variable independiente. Entonces voy a sustituir el voltaje en este subintervalo. En este subintervalo el voltaje vale 10 y voy a integrar con respecto a la diferencial de tiempo. Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Sería menos 1 más la integral, ¿cómo la resuelvo? 10 sale de la integral, es una constante, lo voy a dividir entre 5 y nada más voy a integrar de 0 a t la diferencial de tiempo. Integral de diferencial de tiempo, ¿a qué es igual? Al tiempo. Al tiempo. Entonces cancela integral, diferencial, y voy a tener que sería menos 1 más 10 entre 5 es 2,
Y aquí sería por tiempo en límites de 0 a t. Finalmente, la ecuación de la corriente instantánea va a ser igual a -1 más 2 por t menos 0. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que dice en este último paso? ¿Qué El fue lo valor que dice aquí? Bueno, el intervalo, ¿no? Intervalo. Intervalo, perdón. De acuerdo a las reglas del cálculo, una vez que ya resuelvo la integral, voy a sustituir el límite superior en la expresión resultante menos el inferior. Entonces aquí sería sustituir en t y 0. Entonces, esto ya me va a llevar finalmente a una ecuación de corriente en función de tiempo, que sería -1 más 2t. -1 más 2t amperes. ¿Sí? Entonces, en todo momento estoy diciendo que la corriente va a ser instantánea. Por lo tanto, la ecuación que me describe la corriente tiene a la variable independiente tiempo. Significa que esta expresión me sirve para encontrar todos los valores de la corriente desde un tiempo 0 hasta 1. Es una ecuación general para ese subintervalo. Bien, entonces aquí es importante considerar ahora el segundo subintervalo. Entonces, en el segundo subintervalo, el tiempo para el segundo subintervalo quedamos que es de 1 a 2 segundos. De 1 a 2 segundos. Voy a usar la misma ecuación de corriente, sería corriente instantánea, igual a la corriente inicial o condición inicial, más 1 sobre la inductancia por la integral del tiempo inicial a t por el voltaje instantáneo por la diferencial de tiempo. La pregunta ahora es, ¿qué valor de corriente voy a sustituir en este lugar? El que obtuvimos anteriormente. El que tuvimos anteriormente, ¿cuál? ¿Cuál? El de -1 más 2t. Pero esta es una expresión para cualquier valor de tiempo. Y acá tengo un tiempo específico, que es el tiempo inicial del subintervalo. Entonces, lo que tengo que hacer acá es averiguar hasta el tiempo de un segundo, cuánta corriente ya tiene almacenada la bobina. Recuerden que esa es la función de la bobina y el capacitor es almacenar energía. Y en el caso de la bobina es almacenar corriente. Entonces, con esta expresión que tengo aquí, que rige el comportamiento de la corriente en el intervalo de 0 a 1, voy a averiguar qué cantidad de corriente tengo ya guardada en tiempo igual a un segundo. Y esto lo voy a hacer sustituyendo en esta expresión general de corriente el valor del tiempo, que en este caso es 1. Entonces aquí en lugar de t, pongo el valor de tiempo en donde quiero averiguar cuánta corriente tengo ya almacenada. Entonces aquí sería 2 por 1 es 2, menos 1, esto me da entonces 1. Quiere decir que para el tiempo de un segundo, la bobina ya tiene guardada una corriente de 1 amper. Entonces 1 amper va a ser ahora mi condición inicial para el siguiente subintervalo. Resulta entonces que la corriente instantánea va a ser igual a este valor que acabo de determinar, que es 1 amper, más 1 sobre la inductancia, que es 5, y ahora el intervalo, perdón, la integral va a ir desde 1, que es el límite inferior de mi intervalo, hasta t, del voltaje instantáneo. ¿Cuánto vale el voltaje en el segundo subintervalo? Vemos que es de 0 volts. Entonces es 0 por la diferencial de tiempo. De aquí entonces automáticamente vemos que toda esta integral nos va a dar 0
y la corriente entonces para esa parte de del tiempo es igual a 1 ampere. Entonces ahí mi corriente se mantiene en un valor de 1 ampere. Es lógico, si no hay voltaje, pues no hay corriente. Entonces la corriente que tengo almacenada del intervalo anterior, pues se mantiene. Voy con el tercer subintervalo. El tercer subintervalo está especificado de 2 a 3 segundos. Entonces aquí es de 2 a 3 segundos. Entonces aquí voy a seguir utilizando esta misma expresión de la corriente y voy a ver. Entonces ahora la corriente instantánea va a ser igual a ¿cuánto vale mi condición inicial para este subintervalo? Un ampere. 1 ampere, sí, porque este se mantiene. Como el voltaje fue 0, se mantiene mi corriente ahí presente en la bobina. Luego sería más 1 sobre la inductancia, que es 5, y aquí sería integral desde el límite inferior, que es 2, hasta el tiempo t del voltaje en el tercer subintervalo, que volvió a subir a 10. Entonces aquí son 10 volts, y aquí es diferencial de tiempo. Entonces la corriente instantánea va a ser igual a 1 más 10, que es una constante, la pongo fuera de la integral, sería 10 entre 2, resuelvo la integral y me queda otra vez tiempo en un intervalo de 2 a t. Entonces aquí lo que tengo que hacer es... ¿Sí? Ahí sería 10 sobre 5, ¿no? Ah, sí, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. 10 sobre 5. Sí, estaba yo pensando ya en el resultado. Entonces sería 1 más 10 entre 2. Serían 2. Y aquí sería t menos 2. Volví a sustituir entonces el límite inferior menos el superior. Entonces aquí sería 1 más 2 por tiempo, más por menos 2 por 2, 4. La corriente instantánea entonces para el tercer subintervalo es 2 veces el tiempo menos 3. Restando el 1 al menos 4, entonces esta es mi expresión de la corriente instantánea para el tercer subintervalo. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Hasta ahí dudas? Creo que de momento no. Muy bien. Entonces, en el cuarto subintervalo voy a trabajar para tiempo. El cuarto subintervalo es de 3 a 4 segundos. Entonces, aquí serían 3 a 4 segundos. Entonces, otra vez aquí voy a encontrar a la corriente instantánea usando la ecuación que tengo acá arriba, en donde tengo que considerar a la corriente almacenada en la bobina hasta el tiempo en el cual voy a hacer el cálculo. Entonces aquí, ahora, tengo que averiguar del último subintervalo cuánto vale la corriente para el tiempo último de este subintervalo, que es de 3 amperes. Y lo que hago es sustituir en esta expresión que obtuve el valor del tiempo, que serían 2 por 3 menos 3. Entonces, la corriente en un tiempo de 3 segundos va a ser 2 por 3, 6, menos 3 serían 3 amperes. Entonces, del 1 ampere que tenía almacenado, ya en este subintervalo pasa a 3 amperes. Entonces, esta es la corriente que tiene guardada ya la bobina hasta los 3 segundos. Entonces, esta es la que voy a considerar para la integral, en donde aparece la condición inicial, que son 3, más 1 sobre la inductancia, que es 5, integral desde 3 hasta el tiempo t del voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje en este subintervalo? Es de 0 volts. Entonces aquí sería integral de 0 diferencial de tiempo. Entonces toda esta integral es 0 y finalmente la corriente instantánea para el cuarto subintervalo se mantiene en 3 amperes porque no tuvimos voltaje.
Entonces, esta es la corriente hasta los 3 segundos. Finalmente, entonces, vamos a trabajar para encontrar la corriente instantánea para el quinto subintervalo. Y el quinto subintervalo, ¿de dónde a dónde va? El quinto subintervalo, ¿de dónde a dónde va? Según la gráfica, va de 4 a 5 segundos. Entonces, desde 4 a 5 segundos, voy a ver entonces aquí la corriente instantánea, cómo queda determinada. Entonces, es el valor de la condición inicial, es decir, la corriente que tengo almacenado hasta 4 segundos. ¿Qué corriente hay almacenada en la bobina hasta 4 segundos? 3 amperes. 3 amperes, que son 3 amperes, más 1 sobre la inductancia, que es 5, integral de 4 hasta T del voltaje. El voltaje en el quinto subintervalo volvió a subir a 10, entonces aquí sustituyo 10 por diferencial de tiempo. Esto es igual a 3 amperes más 10, la pongo fuera de la integral, lo divido entre 5, y acá en la integral me queda entonces nada más tiempo, que voy a evaluar en los intervalos de 4 a T. La corriente instantánea entonces va a ser igual a 3 más 10 entre 5 es 2. Voy a multiplicar tiempo menos 4 una vez que hago la sustitución de los límites en el resultado de mi integral. Sería entonces 3 más 2 por tiempo menos 2 por 4 serían menos 8. Finalmente, entonces, la ecuación de la corriente instantánea para este quinto subintervalo serían serían, aquí haciendo la operación, sería entonces 2 veces el tiempo, 2t, menos 8 más 3, aquí sería entonces más 5, estos entonces son amperes. Son amperes. Entonces ahí tengo la No sería menos 5, profa. ¿Perdón? Sí, No sería gracias. menos 5. Sí, tiene razón. Gracias. Sí, menos 5. Gracias. Entonces ahí tenemos ya las expresiones de la corriente. Entonces, vamos a ver cómo sería el comportamiento gráfico de la corriente. Veamos entonces acá nuestros resultados. Para el primer subintervalo, la corriente instantánea, déjenme escribir bien la letra I, no como ciertas personas de ustedes que la ponen como L en sus tareas. Entonces es corriente instantánea para el primer subintervalo. ¿Cuánto nos dio? En el primer subintervalo nos dio de menos 1 más 2t. Menos 1 más 2t amperes. En el segundo subintervalo, vamos a ver la corriente, cuánto nos dio. La corriente instantánea. En el segundo subintervalo nos quedó nada más constante en 1 ampere. Para el tercer subintervalo, vamos a ver cómo nos queda la corriente. En el tercer subintervalo, tenemos que nos queda 2t menos 3. 2 veces el tiempo menos 3. En el cuarto subintervalo, vamos a ver, corriente T. En el cuarto subintervalo, ¿cómo nos quedó la corriente? A ver, cuarto subintervalo nos quedó con 3 amperes, nada más. 3 amperes. Y en el quinto subintervalo, veamos la corriente instantánea, ¿cómo nos quedó? Corriente instantánea igual a quinto subintervalo, nos quedó 2t menos 5. 2t menos 5
amperes. Entonces, aquí ya tengo construida la gráfica de acuerdo al comportamiento que tienen las corrientes en los diferentes subintervalos de tiempo. Entonces, tenemos que esta ecuación que obtuve aquí para la corriente debe de satisfacer los valores de mi corriente para los dos valores extremos del subintervalo. Es decir, si yo evalúo esta expresión para tiempo igual a 0, ¿qué obtendría? Sustituyo tiempo igual a 0 aquí en t, entonces sería que la corriente en tiempo 0 es igual a menos 1 más 2 por el tiempo que vale 0, y esto sería igual a menos 1. Y es congruente con el dato que me dieron inicial, porque la corriente inicial, según el enunciado del ejercicio, me dicen que es de menos 1 amper. Esta es mi condición inicial. Entonces, en tiempo 0 voy a partir con una corriente de menos 1 amper. Y ahí está la gráfica, ¿no? Entonces, en tiempo 0, aquí está, en tiempo 0 tengo menos 1 amper. Y según esta expresión, tengo una pendiente positiva. Quiere decir entonces que esta corriente se incrementa hasta llegar a 1 amper, que eso es lo que tenemos para un tiempo t igual a 1. Entonces, esta es mi gráfica que me describe a la corriente en el subintervalo de 0 a 1. Ahora, en el subintervalo de 1 a 2, tengo que la corriente se mantiene en 1 amper, y ahí está, ¿no? Llega a 1 amper y ahí se mantiene en 1 amper hasta los 2 segundos. En el tercer subintervalo, que es de 2 a 3, tengo otra vez una ecuación que me dice que la recta es creciente. Entonces, esta recta creciente va a tener como valor inicial aquí, en tiempo igual a 2 segundos, en tiempo igual a 2 segundos, 1 amper, y cuando llego a 3, ya llego entonces a 3 amperes, que es lo que almaceno, y se mantiene en el subintervalo 4, aquí está. De 3 a 4 se mantiene en 3, y finalmente en el quinto subintervalo también tengo una ecuación de una recta con pendiente positiva, que es entonces que va creciendo, entonces va a partir de 3 amperes y finalmente llega hasta 5 amperes. Entonces, hasta un tiempo de 5 segundos tengo guardada en la bobina 5 amperes. ¿Preguntas, dudas hasta aquí de este ejercicio? Por el momento no, Inge. Bueno, entonces aquí nada más hay que hacer la aclaración, que los resultados que obtengo de voltajes y corrientes ya no son nada más números, son ecuaciones o son gráficas. Y esto es muy diferente a todo lo que hemos obtenido con anterioridad en los circuitos que son únicamente resistivos. Entonces, competencias 4 y 5 establecen una diferencia importante en la manera de trabajar y de interpretar los resultados. Bien, vamos con otro ejercicio. Tengo aquí otro ejercicio. Dice subtema 4.1 es la tercera parte es de inductancia, y tengo un ejemplo 4. Dice, determínese la inductancia equivalente entre las terminales A, B, aquí están las terminales A, B, en el circuito de la figura. Si las terminales X', X, aquí está la terminal X' y X, están, inciso A, en circuito abierto, inciso B, en cortocircuito. Entonces, esta conexión va a establecer una diferencia en el cálculo de las inductancias equivalentes. Bien, entonces por aquí al inicio mencionamos cómo encontrar inductancia equivalente para inductancias conectadas en serie. ¿Cómo dijimos que se encuentra la inductancia equivalente para inductancias en serie? Se suman. La suma. La suma de cada una de las inductancias individuales. Entonces aquí es como se parecen un poco al comportamiento de las resistencias. Entonces aquí será inductancia 1 más inductancia 2 más inductancia 3 y así sucesivamente hasta sumar las n inductancias que tenga conectadas en serie. Y para la inductancia en paralelo vamos a tener que la ecuación general es 1 sobre inductancia 1 más 1 sobre inductancia 2
más 1 sobre inductancia 3, más, y así nos vamos hasta 1 sobre inductancia N, que esté conectada en paralelo. Bueno, entonces aquí tenemos que ir identificando las conexiones que voy teniendo. No hay que perder de vista que en todo momento debo de mantener las terminales AB, son mis 2 puntos de referencia. Entonces dice en el inciso A, el circuito está abierto para los terminales X', X. Entonces aquí, si el circuito está abierto, es como si no existiera esta conexión, ¿no? Entonces aquí, ¿qué puedo decir de la inductancia de 1, de 4, de 2 y de 3? ¿Cómo se encuentran conectadas? En serie. En serie. Entonces aquí voy a tener una primera inductancia en serie. Vamos a decir inductancia serie 1, va a ser entonces 1 más 4 más 2 más 3. ¿Qué serían qué? 1 más 4, 5, más 2, 7, más 3 serían 10. 10 henrios. ¿Qué otras inductancias tengo conectadas en serie? ¿Qué significa 6 y 9, esta? ¿no? Ah, sí, exactamente. 6 y 9, ¿qué significa esta curvita aquí? Un puente. Un puente, que no hay conexión entre esta línea y la línea que conecta las dos inductancias. Entonces, la segunda inductancia, L en serie 2, inductancia serie 2 va a ser igual a 6 más 9. Será entonces 15 henrios. 15 henrios. Entonces, con esto ya tengo posibilidad de simplificar todavía más el circuito. Voy a trazar entonces por aquí un circuito simplificado, haciendo un pequeño acomodo para las inductancias. Bueno, entonces aquí, de las 4 que tengo en la parte de arriba, me queda una sola de 10 henrios. De aquí baja la conexión y tengo entonces el punto A. De aquí entonces tengo la segunda inductancia equivalente, que es de 15 henrios. Y acá entre el punto A y lo que es el punto B, tengo una inductancia ¿de cuánto? ¿Cuánto vale esta De 10 inductancia? henrios y de 12. De 10 henrios. Y de este punto de unión hacia abajo tengo otra inductancia con un valor de 12 henrios, ¿sí? Estas conexiones ni las pongo porque como están en circuito abierto, pues no me van a influir gran cosa. Ahora, ¿qué reducción puedo hacer ahora? Así como está el circuito dibujado. La de 10 y 15, sí mismo. ¿Cuál es, perdón? El paralelo de 10 y 15. Correcto. Entonces aquí tengo un paralelo de 10. Entonces inductancia, paralelo 1, serían 10 por 15 entre 10 más 15. Inductancia paralelo 1, ¿cuánto sería? 6 henrios. 6 henrios, gracias. Entonces esto nos va a permitir simplificar todavía más el circuito. Entonces aquí vamos a tener la inductancia paralela que acabamos de encontrar, que es de 6 henrios. Después de esta inductancia, ¿qué voy a tener? Tengo ahora el punto A. Bajo por aquí. Tengo el punto A. Tengo a la inductancia de 10 henrios que está entre el punto A y el punto B. Este es el punto B. Esta es la de 10 henrios. Y del lado derecho tengo a la inductancia de 12 henrios. Entonces de aquí bajo y tengo la inductancia de 12 henrios. ¿Qué otra simplificación puedo hacer? En serie las 6 con 12. Ajá, en serie la de 6 con 12, porque recuerden que los terminales AB se deben de mantener siempre. Entonces aquí sería inductancia serie. ¿Cuál sería? Aquí tengo 1, 2, sería inductancia serie 3. Inductancia serie 3 sería entonces 6 más 12. El resultado son 18 henrios. Con esta simplificación, entonces, el circuito pasa a ser lo siguiente. Aquí tengo el punto A.
Aquí tengo el punto B. Entre el punto A y el punto B tengo una inductancia de 10 henrios y el equivalente de las dos que tenía en serie anteriormente me queda conectada en paralelo con esta inductancia, que serían 18 henrios. Para que finalmente tenga una sola inductancia equivalente entre el punto A y B, ¿de cuánto? La inductancia equivalente aquí, entonces, ¿cómo la voy a calcular? ¿En serie o en paralelo? En paralelo. Paralelo. En paralelo. Entonces serían 10 por 18 entre 10 más 18. ¿Cuánto nos da esto, por favor? 6.4. 6.4 henrios. Entonces aquí al final es 6.4 henrios. La respuesta para el inciso A, en donde nos dicen que los terminales X' y X están abiertos. ¿Preguntas hasta aquí? No, mis. Entonces, esta primera parte se parece al método de reducción que hacemos en circuitos resistivos, ¿no? Entonces, trabajar el circuito identificando las conexiones serie y paralelo que tengo por partes en el circuito. Bueno, entonces ahora dice, hay que calcular la inductancia equivalente, pero cuando los puntos X' y X están en cortocircuito. Entonces, cuando aplicamos un cortocircuito entre los puntos X y X', vamos entonces con el inciso B. Veamos ahora entonces cómo reducimos. Cuando ya tengo aquí un cortocircuito, entonces esta conexión sí va a influir en la conexión que tengo ahí para los elementos presentes en el circuito. Entonces aquí tengo que ver cuáles inductancias puedo reducir en serie, cuáles en paralelo, así como está el circuito. ¿Cuáles puedo reducir en serie? Puede ser 4 con 1 Este sería. y 2 2 con con 3, 3. ¿no? 2 con 3, correcto. Entonces, esta sería inductancia serie 1, inductancia serie 2. ¿Ninguna otra? Pues también la de 6 con 9. Ajá, la de 6 con 9 sigue no habiendo conexión entre ellas. Entonces, estaría inductancia serie 3. Entonces, sería inductancia serie 1, serían 1 más 4. Nos quedan 5 henrios. Inductancia serie 2, nos quedan 2 más 3, serían 5 henrios. Inductancia 6 más 9, 6 más 9, serían 6 más 9, nos quedan 15 henrios. Entonces, con estas implicaciones puedo trazar el circuito de la siguiente manera. Entonces, acá arriba voy a tener una inductancia equivalente de 5 henrios. La otra que obtuve también de 5 henrios. Aquí tengo entonces el punto X. Aquí tengo el cortocircuito y tengo el punto X'. En la parte de abajo, bueno, aquí abajo. Oiga, Miss. Sí, dígame. Ahí en 15 es henrios, ¿no? Ay, perdón. Sí, gracias. Sí. Muchas gracias, tienes razón. Ok, entonces aquí tengo el equivalente de estas. Bueno, esta conexión pasa hacia abajo. El equivalente de las que tengo abajo es la de 15. Aquí tengo un puente. Brinco ahí esa conexión. No hay conexión entre esa línea. Y voy a tener entonces aquí la inductancia equivalente serie 3 con un valor de 15 henrios. En la parte derecha bajo y acá tengo a la inductancia de 12 henrios. Por aquí sigo teniendo el punto B, la inductancia de 10 henrios. Y esta conexión viene hasta acá abajo. Entonces aquí esta es la de 5, la primera inductancia serie 1, la segunda inductancia serie 2, también de 5 henrios. Bien, tengo así la conexión. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué simplifico? La de 5 con la de 15. La de 5, ¿está de la izquierda o de la derecha?
La del paralelo. La del paralelo. ¿Cuál es la que está en paralelo? Lo que estoy haciendo aquí es redibujando el circuito sin modificar la conexión que hay entre ellas. ¿Qué es lo que hice en esa parte que he dibujado del circuito? ¿Qué fue lo que hice? Reacomodar, ¿no? Ujú. ¿Qué moví? La 15 bobina de 15 hacia arriba. Lo hice para que se pueda visualizar mejor la forma de reducir. La forma es que están conectadas. La forma en que están conectadas, perdón. Entonces aquí tengo la resistencia de 10, perdón, la inductancia de 10. El punto B. Y acá la conexión con la de 12. Y esta conexión, que como está en cortocircuito los terminales X y X', la conexión baja hasta el punto inferior del circuito. De hecho, aquí entonces tengo el cortocircuito. Bien, entonces aquí, ¿qué simplificación puedo hacer? Ya como tengo conectado así el circuito. Paralelo 5 con 12. 5 con 12. Uh-huh. Y también podría ser 5 con 10. Ajá, sí, este es un punto común. Punto común. Entonces aquí tengo inductancia paralelo 2. Entonces, acá vamos a tener que la inductancia paralelo 1 serían, haciendo la sustitución de los valores y el uso de la ecuación para el paralelo serían 5 por 12 entre 5 más 12. Entonces, esta inductancia paralelo 1, ¿de cuánto es? 5 por 12 entre 5 más 12, por favor. 24. 24. ¿Seguro? ¿5 por 12 entre 5 más 12? La de 5 y 12 me da 3.52. Correcto. Ahí me dio uno. Sí, mis 3.52. Porque uno, si arriba es multiplicación y abajo es suma. Verifique su cuenta. Es multiplicación sobre suma. Entonces, la inductancia paralelo 2 serían aquí 10 por 5 sobre 10 más 5. Esta paralelo 2, ¿cuánto nos da, por favor? 3.33. Gracias. 3.33 henrios. Bien, entonces aquí ya tengo simplificaciones que me permiten redibujar el circuito de la siguiente forma. Entonces, aquí arriba sigo teniendo a la inductancia que moví, que es la de 15 henrios. Acá abajo, entonces voy a tener el punto A y la inductancia equivalente que obtuve de la inductancia de 10 con la de 5, que nos dio de 3.33 henrios. De este lado tengo la inductancia paralelo de la de 5 y la de 12, que nos dio 3.52 henrios. Bien, ahora, ¿qué reducción puedo hacer? Serie, La de 15. Serie. ¿Quién con quién? 3.2. La de 15 henrios y la de 3.52 henrios. Correcto. Entonces aquí tengo inductancia serie. Inductancia serie sería la 4. Inductancia serie 4. Que serían 15 más 3.52. Entonces esto nos da 18.52 henrios.
Con esto entonces ya tenemos por acá mucho más simplificado el circuito. Tengo el punto A. Tengo la inductancia equivalente de 3.33 y la serie 4 que me dio de 3.52. 3.52. Henrys. Y el punto B. Finalmente, entonces, esto nos va a llevar a una única inductancia, que es la equivalente entre los puntos A y B. Entonces, esta inductancia equivalente, ¿cómo lo voy a encontrar? Pero la inductancia sería Oiga, de mis, 18.52, ¿no? no. ¿Perdón? Ahí. Ah, La perdón. inductancia Sí, sería de tienes razón. 18.52. Sí. Gracias, gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias. Sería 18.52. Entonces, ya al final, la equivalente, ¿cómo la voy a calcular? ¿En serio o en paralelo? En paralelo. En paralelo. Entonces serían 3.33 por 18.52 sobre 3.33 más 18.52. ¿Cuánto nos da entonces, por favor, la inductancia equivalente? 2.82 Henrys. Gracias. 2.82 Henrys. Y ahí tenemos entonces ya el valor de la inductancia equivalente cuando los puntos X, X' están cerrados. ¿Preguntas? ¿Dudas? Creo que no, mis. No, Inge. Parece ser que no. Muy bien. Entonces, lo importante de estas... Sí, dígame. Perdón, yo tengo una duda, pero respecto al tema anterior, no sé si ahorita que acabe ya, digamos, de explicar bien ese tema. Ah, sí. Sí. Bueno, las partes importantes de esta sesión. Primera, las variables que tengo de voltaje y corriente son función del tiempo, son variables dependientes del tiempo. La propiedad principal de la bobina es almacenar energía y puede guardar corriente. Para calcular la corriente debo tomar en cuenta la cantidad de corriente que va almacenando por intervalos de tiempo. La expresión que tengo para voltaje y corriente puede ser una ecuación en función del tiempo o puede ser gráfica. Las respuestas también las puedo representar de manera gráfica. Y la reducción de las inductancias puede ser siguiendo las ecuaciones que vimos para serie y para paralelo. Entonces, esa es la parte más importante de esta sesión. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre esta sesión, sobre este tema? No, Inge.